Las familias fuertes no nacen, se hacen fuertes. Creemos en la familia y comprendemos que es un camino. A veces nos caemos y toca levantarse. Reír, jugar, convivir, gozar de la vida. Que lo positivo se imponga sobre lo negativo. En la Fundación Familias Fuertes queremos acompañarte a vivir mejor. Bienvenidos al programa Construyendo Familias Fuertes, un espacio para aprender, reflexionar y crecer. Comenzamos. Tenemos 18 años de casados, pero como si no hubiera pasado el tiempo. Parece que no aprendemos. Atacamos, humillamos, lastimamos, explotamos los dos. Sabíamos que no era para tanto, que nuestra reacción estaba totalmente fuera del lugar, pero no pudimos parar. Nuestras emociones eran incontrolables. Normalizamos la violencia como esposos. Era tan frecuente que se volvió normal que me atacara y que yo atacara también. Pero todo tiene un límite. Es insoportable vivir así. Esa no es vida. En su momento buscamos ayuda y la solución que nos dieron fue muy simple. Sepárense. Ustedes son incompatibles. Yo me cuestiono si esa es la única vía de resolver los problemas conyugales. Y si mejor aprendiéramos a controlar nuestras emociones en vez de terminar con lo nuestro. Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida al programa Construyendo Familias Fuertes. Algunas familias son frágiles porque no hemos aprendido a encauzar nuestras emociones. El día de hoy vamos a revisar las 7 claves para mejorar el autocontrol en 3 momentos. En primer lugar, ¿cuáles son las consecuencias del bajo autocontrol? En segundo lugar, ¿qué implica tener autocontrol en nuestra vida? Y finalmente, las 7 claves para mejorar el autocontrol. Es importante recordar que estamos en una serie de programas dedicados a la inteligencia emocional. Como habíamos visto, la inteligencia emocional se conforma de 5 habilidades: el autoconocimiento, el autocontrol, la empatía, la automotivación y el trato social. El autoconocimiento lo vimos en el programa anterior. Hoy vamos a revisar el tema del autocontrol y vendrán otros dedicados a la empatía, a la automotivación y al trato social. Comenzamos entonces con el punto número 1. ¿Cuáles son las consecuencias del bajo autocontrol? En primer lugar, la persona que tiene bajo autocontrol actúa de manera impulsiva. Es verdad que es importante escuchar nuestras emociones. Puedo tener miedo, alegría, tristeza, ira, sorpresa, disgusto, enfado, pero no siempre es correcto expresar esa emoción tal cual la experimentamos. Esto implica que cada uno de nosotros debe comprender que en el reino animal se vive de instintos, pero el ser humano está llamado a reflexionar, a pasar a través del filtro de mis valores, de mis principios, las consecuencias, los fines que yo busco y que por lo tanto me puedo regular, me puedo moderar. De repente, yo puedo tener ira o puedo sentir odio hacia los demás, pero no es conveniente que yo me deje llevar de forma impulsiva, porque la persona de bajo autocontrol pareciera que no reflexiona, que no piensa. La segunda característica de las personas con bajo autocontrol es que usamos la energía de manera descontrolada. Hay algunas emociones que nos llevan a desplegar mucha energía y esa energía queda fuera de control. Son demasiado extremas. De repente, uno puede tener un auto, una motocicleta que tiene un motor muy potente, pero si yo no lo dirijo, si yo no lo controlo, si yo no lo puedo frenar, tanto poder me lastima y lastima a los demás.
Si nosotros no controlamos nuestras conductas, no servimos, más bien destruimos. Sin controlar nuestras pretensiones, no unimos, separamos. La tercera consecuencia de las personas que tienen bajo autocontrol es que primero hablamos y luego pensamos. O a veces primero actuamos y luego pensamos. Cuando una persona tiene bajo autocontrol, primero actúa, primero habla y luego piensa. La inteligencia emocional nos lleva a que debemos de darnos un tiempo razonable para reflexionar, para contactar con mi yo y de esta manera tener una respuesta más acertada. Pero ¿qué pasa cuando alguien tiene bajo autocontrol? Se deja llevar por las emociones y es común que pronto se arrepienta, a veces en cuestión de segundos o de minutos. El bajo autocontrol se relaciona, por lo tanto, con pobres resultados personales y pocos resultados sociales. Esto implica que la persona tiene baja fuerza de voluntad y por ello le falta disciplina, le falta constancia, le falta tenacidad, inicia cosas y las deja a medias, le falta determinación, pero en parte porque está acostumbrada, ha formado este hábito de vivir solamente de impulsos y no de convicciones. La siguiente característica es que cuando la persona tiene bajo autocontrol, se mete el pie a sí mismo. Sí, nos ponemos el pie a nosotros mismos y frustramos nuestro progreso. Echamos a perder nuestros proyectos, nuestros ideales. ¿Por qué razón? Porque tenemos arrebatos, desplantes que echan a perder nuestros planes. Si el ser humano obrara como sus emociones le dictan, no podría encontrar perfección en su ser. No podría alcanzar aquello para lo que está llamado. Esto lo aclaro porque hay algunas personas que consideran que lo auténtico es ser espontáneo, que lo auténtico es ser primario. Lo que me llega lo digo, pero en realidad esta es una expresión de bajo autocontrol. Vamos a la quinta consecuencia. Cuando tenemos bajo autocontrol, lastimamos a nuestros seres queridos. Qué difícil es construir y qué fácil es destruir. Tú puedes observar cómo una casa se edifica después de meses de trabajo y la pueden destruir en unos cuantos días. Llevarte bien con tu pareja, que tus hijos te tengan confianza, que puedas tener un ambiente agradable allí en la oficina, en el trabajo, en la empresa, en el despacho. Qué difícil es construir la confianza y qué fácil es echarla a perder. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué sentido tiene dejarme llevar por una emoción que suele ser pasajera y dejar heridas que perduran en el tiempo? Pareciera poco inteligente. Hacer lo que me late, hacer lo que se me antoja, lo primero que me vino a la mente, eso no es ser auténtico, eso es ser una persona impulsiva. Y como buscamos ser personas con inteligencia emocional, necesitamos desarrollar la capacidad del autocontrol. La sexta consecuencia de las personas con bajo autocontrol es que entorpecen nuestra misión. Las emociones están en todo lo que hacemos, pero a la vez son pasajeras. Sí, razón y emoción van juntas. En casi todo lo que hacemos de manera cotidiana hay emociones, solo que a veces no las percibimos. Por ejemplo, hay personas que tienen pereza de manera constante, no tienen ganas de trabajar, no tienen ánimo para hacer las cosas y de repente esa pereza, esa flojera entorpece nuestra misión. ¿Cuántos acuerdos conyugales hemos tenido? ¿Cuántos propósitos con nuestros hijos? Pero de repente la pereza, la flojera nos deja en la inactividad.
Nuestra visión de futuro se logrará entonces al sumar cada día unos pasos. Poquito a poquito se va haciendo el montoncito. Cuando nosotros tenemos bajo autocontrol, somos propensos a cambiar de ánimo, somos impredecibles, cambiamos de rumbo con facilidad y al final nos quedamos con las manos vacías. Personas con bajo autocontrol pueden tener grandes proyectos, grandes sueños de conquista, pero si no tienen la disciplina personal de una fuerza de voluntad bien desarrollada, todo se queda inconcluso. Vamos al punto número 2 de nuestra sesión del día de hoy. ¿Qué implica tener autocontrol? ¿Cómo son las personas con autocontrol alto? Primer característica, regulan sus propios sentimientos. Yo no puedo elegir lo que siento, pero sí decido qué hacer con lo que siento. Yo puedo sentir enojo porque me has molestado, porque me has roto, porque me has robado algo. Sí, yo puedo sentir enojo, pero no lo puedo elegir, ese me acontece. Pero yo soy libre de decidir qué hago con ese enojo. La persona que es emocionalmente inteligente no se deja llevar por lo que siente, sino elige qué hacer con eso que siente. Yo puedo estar enojado con mi pareja o con alguno de mis hijos. Lo primitivo, lo espontáneo, es explotar. Así son los infantes. Pero conforme vamos ganando en edad, lo correspondiente sería que yo más bien me siente a dialogar y expresar que me siento molesto, que estoy enojado y que pido respeto a mis cosas y que no se vuelva a presentar el hecho. Por lo tanto, cuando una persona tiene alto autocontrol, regula sus propios sentimientos y el objetivo lo que logra es expresarse de forma moderada. No se trata de suprimir lo que siento, de tragarme la emoción o de negarla y decir que no existe. Más bien, la persona con inteligencia emocional lo que hace es darle un propósito a la emoción, aprovechar lo que siente, lo que yo siento, para los fines que estoy buscando. Lo que yo anhelo es llevarme bien con mi hijo, con mi hija. Lo que yo quiero es hacer sentir a mi pareja amada, querida y valorada. Si yo me dejo llevar por la emoción, entonces me alejo de mi misión. La segunda característica de las personas que tienen alto autocontrol es que tienen la capacidad de alejarse del riesgo. Si ya me conozco cómo soy, ¿para qué me acerco a donde está el riesgo? Algunas personas han logrado detectar que para ellos el alcohol, la televisión, el celular, ir a un restaurante donde se sirve un buffet muy rico, o el comprar una botella grande de refresco, o el ir a la tienda y comprar mucho pan, yo ya sé que soy débil, voy a caer. Entonces la persona que tiene autocontrol lo que hace es alejarse del riesgo, no compra lo que sabe que le hace daño. O pensemos en un ejemplo, la pornografía. Esa lujuria que me lleva a tener un pensamiento y una emoción vinculada a la experiencia sexual, la persona emocionalmente inteligente lo que hace es alejarse de las situaciones de riesgo. Puede pasar por la calle una persona muy sensual, con un estilo muy erótico. Lo puedo ver en una fracción de segundo, pero gobierno mi mirada y volteo para otro lugar. Estoy revisando una noticia y aparece pornografía. Yo decido salirme de la página. La persona con autocontrol se aleja del riesgo. Esto implica que todos tenemos que emplear todos los días el autocontrol, no nada más en momentos cúspide o en momentos sumamente graves. A todo momento tenemos que elegir y tomar las mejores decisiones.
Vamos a la tercera característica. Las personas que tienen alto autocontrol tienen la capacidad de resistir las tentaciones. A veces no me puedo apartar, no me puedo alejar. Entonces, nosotros comprendemos que nuestra naturaleza es frágil. Tendemos a abusar del gozo que los bienes nos otorgan. Por lo tanto, la persona con alta capacidad de autocontrol gobierna sus pasiones y va guiando el consumo para evitar los excesos de comida o de bebida, como nos pasa con la gula. Aquella persona que cae en una situación de gula come más de lo que necesita y tiene problema de obesidad. La persona que tiene gula con la bebida, con el alcohol, consume más de aquello que pudiera ser óptimo para un momento de relajación y de convivir, se excede. Por lo tanto, la persona que tiene un buen autocontrol lleva dentro de sí mismo un sensor, un indicador que le va marcando el camino de lo que es correcto. Claro, dentro llevamos una parte que es rebelde, que es bronca, que quisiera liberarse. Pero entonces nosotros nos vamos manteniendo a raya, nos vamos controlando. Claro, al inicio es difícil. Cuando queremos superar una pasión, un vicio, nos va a costar mucho trabajo porque hay una dependencia orgánica y emocional. Pero es ahí donde tiene sentido la fortaleza interior para hacer lo correcto. Vamos a la cuarta característica de las personas que tienen alto autocontrol. Tienen la capacidad de hacer lo correcto. Hago el bien que sí quiero y por lo tanto me mido con los placeres y trato de tener una vida en equilibrio. A veces la avaricia puede hacerse presente en nuestra vida. La obstinación por querer acumular riquezas, mayormente materiales, con la finalidad de guardarlas para mí mismo sin compartirlas. Una persona con autocontrol modera su avaricia. ¿Y para qué trabajas más si ya tienes suficientes? Si mejor dedicaras ese tiempo para la familia, ese tiempo para convivir. El autocontrol es la mayor expresión de fuerza humana. No hablemos de la fuerza bruta de los músculos. Fuerte es aquel que se gobierna a sí mismo para hacer lo correcto. De poco sirve tener mucha fuerza física si no soy capaz de gobernarme a mí mismo. Por lo tanto, hay muchos varones y mujeres que son grandes en su corpulencia, que tienen una psicología muy fuerte y dominante, y por ello se sienten poderosos. Poderosos seremos el día en que nosotros podamos usar esa fuerza para hacer lo correcto, para amar, para servir, para edificar, para construir. Vamos a la quinta característica de lo que implica tener autocontrol. Es la capacidad de evitar lo incorrecto. Si en el punto anterior decíamos hacer el bien que sí quiero, la persona con alto autocontrol evita el mal que no quiero. El autocontrol es la habilidad que nos ayuda a que los impulsos de nuestro cuerpo, las tendencias emocionales de nuestra psicología, las debilidades espirituales se orienten, se encaucen hacia un bien mayor. A veces la envidia, que es ese continuo deseo de poseer aquellos que otros tienen, y que yo puedo llegar a tener pensamientos malvados y perversos, la persona con autocontrol se regula y se gobierna. También implica que yo puedo, a través del autocontrol, cuidarme, de no alejarme del fin que persigo. Porque cuando yo hago lo incorrecto, ese acuerdo que logramos marido y mujer respecto al uso del dinero,
a la hora en que vamos a llegar, el límite en el consumo del alcohol, la velocidad óptima. Cuando yo logro evitar lo incorrecto, me estoy acercando a ti. Muchos esposos estamos en la cuerda floja y somos frágiles porque seguimos haciendo eso incorrecto que habíamos definido que no íbamos a hacer. Si me separa de quien amo, entonces no lo hago. Si me aleja de mis hijos, entonces no lo hago. Para ello es necesario tener el fin en la mente, un sentido que trasciende el momento presente o la emoción actual, para tornarme una persona madura, para tener un matrimonio sólido, una familia fuerte, para ser un buen padre, para ser una buena madre de familia. Aquí es importante aclarar que el autocontrol requiere de la visión de futuro. La visión de futuro llega del autoconocimiento. ¿Qué busco? ¿Qué quiero en la vida? Son primas hermanas estas dos habilidades. Nos ayudan a consolidarnos como personas emocionalmente inteligentes. La sexta capacidad que nos brinda el autocontrol es tener conciencia de objetivos a largo plazo. Esto implica que yo no arriesgo el futuro de mi persona, yo no arriesgo el futuro de mi matrimonio, yo no arriesgo el futuro de mis hijos por un placer inmediato, por un gozo a corto plazo. Prefiero la vida eterna que un placer terrenal. Observe usted lo hermoso, cómo el autocontrol, en la medida en que lo vamos desarrollando, nos va ayudando a mantenernos en gracia, en vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. Y cómo es que nuestra debilidad puede también tener tentaciones sembradas por el demonio para nosotros ser más frágiles, para que no tengamos fuerza de voluntad. Ante el conflicto entre un deseo actual y metas superiores, la persona que tiene autocontrol opta por lo grande, opta por aquello que no caduca, opta por aquello que nos lleva a la vida eterna. Vamos a la séptima característica de cuáles son los beneficios del autocontrol. Que yo logro encauzar mi persona al cumplimiento de mi misión. En todo lo que hagas, pregúntate por el fin que persigues. En una ocasión, llegaba a un hotel en un viaje que estaba realizando y cuando se acerca el joven con las maletas, me dice, ¿le prendo la televisión? Le digo, no, gracias, no quiero verla. Y abre el mueble y la prende. Y le dije, no la quiero prendida, y él lo hace. Y entonces le dije, por favor, apágala. Y me dice, no, mire, el canal que le quiero mostrar, y me prende un canal de pornografía. Y entonces le digo, apaga la televisión, no quiero ver televisión, cierra el mueble. Y me dice, ¿qué acaso usted no es hombre? Quizá él forma parte de esa mitad de la población masculina que ha creído que es normal consumir pornografía. Pero ¿a dónde nos lleva? ¿Qué fin persigues? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el beneficio? Nos lleva a ver a las personas como objetos sexuales y no como en su entereza dignidad que tiene. Cuando uno tiene claro cuál es el fin que persigue, yo puedo pasar momentos difíciles y no dejarme llevar por ello. ¿Conoces algún señor, alguna señora que forma parte de grupos de WhatsApp que está recibiendo pornografía porque son los grupos, los amigos de la primaria, de la secundaria? Es que si no te edifica, ¿qué haces ahí? La inteligencia emocional en el ámbito del autocontrol nos convierte en personas con un poquito más de madurez porque tenemos clara cuál es la misión de lo que buscamos en la vida. Por lo tanto, es la invitación para que cada uno de nosotros estemos determinados a vivir nuestra misión como esposos,
como padre, como hijo, como hermano. Esta determinación nos hace potentes. Es declarar, yo libremente quiero vivir mis convicciones, mis principios, mis valores. Y el autocontrol me va a ayudar a alejarme de aquello que compromete, que pone en riesgo mi misión. Inclusive, fíjate, en términos prácticos, el autocontrol predice un mejor rendimiento académico, una mejor salud física y mejores relaciones familiares. Es increíble cómo el autocontrol puede tener tal fecundidad en la vida de una persona. Nos ayuda a hacer aquello que nosotros buscamos. Vamos al punto número 3 de nuestra sesión del día de hoy. Ahora vamos a revisar las 7 claves para mejorar el autocontrol, recordando antes que para controlarme, primero debo conocerme. No se puede controlar lo que no se conoce. Por lo tanto, pueden quedar algunos espacios, algunas lagunas en este programa de autocontrol. Es necesario volver a ver el programa de autoconocimiento, porque son conocimientos que van concatenados. Uno presupone al segundo. Vamos a la primer clave para desarrollar mi autocontrol. Es una convicción. El autocontrol puede mejorarse. A veces nosotros podemos tener la creencia de que yo soy como soy y quiéreme como soy. No intentes cambiarme. Pero es que esto sería declarar que yo no puedo crecer, que yo no puedo aprender, que yo no puedo madurar. Mi posición actual, si tú eres una mamá que explota, que grita, que se descontrola con la bebida, con el alcohol, con el pan, que hay problemas de obesidad, de diabetes, de triglicéridos por los excesos que tengo, ese es mi punto de partida, no es mi destino final. Eso depende de mí. El autocontrol es una habilidad que se desarrolla con el tiempo. La primer clave, por lo tanto, es la convicción. Es un trabajo cognitivo. Reconocer y aceptar que el autocontrol puede mejorarse. Sí, ya sé que has intentado muchas veces. Ya sé que has a veces caído, te sientes que has fracasado. Pues es ahí donde está el mérito de nuestro espíritu. Debemos mejorar la capacidad de autocontrol porque de lo contrario, difícilmente vamos a prosperar. Es muy difícil construir una familia fuerte si yo como individuo tengo una fuerza de voluntad débil o cuasi nula. Así que cada uno de nosotros debe de tener una actitud positiva. Pon de tu parte para regular tus emociones y para poder encauzar nuestra conducta. Vamos a la segunda clave del autocontrol. Define lo que quieres controlar. Es primordial que seas consciente de lo que quieres cambiar. Debes saber qué es lo que haces mal. Es importante reconocer cuáles son esos hábitos negativos que debemos transformar. Aquello donde se te pide que seas más eficiente. Aquello en donde reconocemos que debemos de ser más productivos. Cuando nosotros definamos qué es lo que queremos controlar, usa tus palabras, no tus golpes. Enfócate, no te distraigas con el celular, ponte ya a estudiar. Haz ese deporte que te va a ayudar a estar sano. Cuando nosotros definamos qué es lo que queremos controlar, nos va a ayudar a detectar, a reconocer, a reaccionar a tiempo. Otra vez estoy a punto de caer. Y en la medida en que tomemos conciencia, podremos dar pasos más firmes.
define lo que quieres controlar, implica la decisión de que voy a usar mi energía, mi fuerza interior de manera positiva. Ya no usaré mi vitalidad para atacarte, no utilizaré mi personalidad para humillarte, sino lo que yo deseo es amarte. Lo que yo deseo es que te sientas querido. Vamos a la tercer clave, el semáforo emocional. Esto es algo hermoso. Una ocasión conocí a un niño que traía colgando un semáforo. Y este semáforo tenía la forma de mover la flechita que anunciaba color verde, amarillo o rojo. Y entonces la instructora me dijo, dile al niño que te platique sobre su semáforo. Y me explicó, lo pongo en verde cuando todo en mi interior está bien. Lo pongo en amarillo cuando siento que estoy en zona de peligro. Ponme un ejemplo. Dice, cuando voy a presentar exámenes, cuando tengo mucha hambre y estoy desesperado, no estoy bien, lo pongo en amarillo. Pero a veces lo pongo en rojo. Cuando me entregan una calificación reprobatoria, cuando uno de mis compañeros me ha molestado, me hizo bullying y me siento lleno de furia, lo pongo en color rojo. Quizá no tengas tú que traer este collar con un semáforo, pero sí llévalo en tu interior. Que hagamos ese esfuerzo para reconocer cómo me siento emocionalmente. Y si enfrento una pasión, una emoción que me domina, a lo mejor es algo histórico, a lo mejor es algo nuevo. Si estoy a punto de explotar, comunícalo. Dilo a tu hijo, a tu pareja, a tu hija. Porque podemos hacer en equipo. Yo puedo llegar a casa y decirle, he tenido un día muy difícil, muy pesado, estoy en semáforo amarillo. La causa, amor, no eres tú. Es lo que he vivido a lo largo del día. Si yo le aviso de mi semáforo emocional, podemos lograr una convivencia más relajada, sin tanto desgaste. El semáforo emocional también implica que nosotros podemos dar el paso a reconocer cómo me siento emocionalmente, como pudiera ser también algo fuerte, la experiencia de la soberbia, en donde a veces yo puedo intentar ser o mostrarme mejor, superior, creerme que yo soy más potente físicamente, psicológicamente, intelectualmente y querer humillar a los demás. El semáforo emocional se vincula con las tendencias de nuestro cuerpo. Puedo tener un hambre desmedida, deseo de alcohol, de droga, de cigarro, pero también el semáforo emocional se vincula con nuestras emociones. Puedo experimentar ira, puedo sentir tristeza, puedo sentir agobio, pero también con las pasiones superiores. Yo puedo experimentar soberbia y eso lastima mucho la convivencia familiar. Vamos al punto 4. La clave número 4 para mejorar nuestro autocontrol. Retrasar la gratificación. Esto implica que cuando yo postergo ese placer, ese gusto, yo estoy educando a mi cuerpo y a mi psicología. Yo declaro que soy más que pasiones, soy más que emociones. Yo decido, yo gobierno, yo mando. Una ocasión me narraban la historia de una persona que tenía problemas digestivos, tenía una acidez que le hacía mucho daño. Visita al doctor, le pregunta sus hábitos alimenticios y reconoce que le encanta la salsa, le encanta comer chile. Y entonces el doctor le da la receta y le dice, bueno, tómese esta pastilla todos los días después de comer. ¿Durante cuánto tiempo, doctor? Toda la vida. ¿Cómo que toda la vida? Sí, es que lo que a usted lo enferma
son sus hábitos alimenticios, de ponerle salsa a todo. Ya su cuerpo está lastimado, está dañado, ya no puede consumir tanta salsa. Y entonces el Señor le regresa al doctor la receta, le dice, gracias doctor, mejor cambio mis hábitos. Y el doctor le devuelve la receta y le dice, no, de verdad cómpresela porque usted no va a poder dejar de comer salsa. Y el Señor se la regresa al doctor, pero ¿y cómo que no voy a poder dejar de tomar salsa? Y el doctor le dice, en mi experiencia clínica, nadie puede dejar de tomar salsa cuando es mexicano y está acostumbrado. El Señor sale del consultorio con su receta. ¿Qué va a hacer? ¿Va a postergar la gratificación de algo que es rico al paladar, pero que le daña su cuerpo? La persona con autocontrol posterga la gratificación. Tenemos dos opciones, el gozo inmediato y la otra, una calidad de vida mayor. A veces nos pasa como en el tema del ahorrar. Queremos experimentar un gozo a corto plazo y vamos y gastamos, no tenemos dinero a meses sin intereses y estamos comprometiendo el futuro de tener menos dinero que hoy porque estamos gastando más de lo que ingresamos. La persona con autocontrol retrasa la gratificación en la búsqueda de un bien mayor. Soporto, me aguanto, me modero hoy, sabiendo que estoy construyendo una mejor salud. Estoy ahorrando para tener un mayor patrimonio. La quinta clave para construir un autocontrol alto es darnos un tiempo fuera. A veces, cuando estamos muy ofuscados, cuando la discusión es muy intensa, un momento de distracción. Caminar, bañarse, leer, ir a tocar música, acomodar el cuarto, es un tiempo fuera. En esos momentos de emergencia emocional, cuando no podemos controlarnos y estamos a punto de hacernos daño, de explotar, cuando sentimos que estamos a punto de desbordarnos, un tiempo fuera. Se vale pensar. Hay que enfriar la cabeza, enfriar las emociones y retomar más tarde, cuando los ánimos estén más serenos. A veces, cuando nosotros explotamos, es porque la explosión misma nos genera un gozo. El gozo de atacar, el gozo de humillar, el gozo de sentirme superior. Cuando estemos a punto de explotar, tiempo fuera. Enfría la cabeza que más tarde retomamos. Vamos a la sexta clave para construir nuestro autocontrol. En breve vamos a abordar las preguntas que ustedes gentilmente nos ayudan escribiendo. Punto número 6. La respiración profunda. Cuando pasamos por un momento de estrés, de nervios, de enojo, de ansiedad, nuestra frecuencia respiratoria suele multiplicarse. De las 17, 18 veces que solemos respirar por minuto, pasamos a tener quizá 30 respiraciones. Uno puede percibir cómo la persona está agitada, está exaltada, y eso bloquea nuestra capacidad de actuar con inteligencia. Tendemos a ser violentos. Respiración profunda nos va a ayudar a que cuando experimentamos situaciones emocionalmente fuertes, podamos serenarnos y ayudarnos a pensar con objetividad. Cuando nosotros respiramos de forma profunda y serena, rompemos el ciclo vicioso del enojo, del estrés, de la ansiedad. La respiración profunda es una alternativa. Cuando no puedo tomar tiempo fuera, porque la discusión no me permite salirme por un momento, la alternativa es la respiración. Porque cuando respiramos de manera serena y profunda, le estamos mandando un mensaje a nuestro cerebro. Estamos bien,
no hay peligro, puedo sentirme seguro. Es hermoso cómo la emoción puede jalar para un lado con intensidad y hacemos un trabajo de razón. El nosotros ayudar a través de nuestro cuerpo a reconocer que no hay ningún depredador aquí alrededor. No hay una razón para tener mis sentidos en máxima alerta. La respiración profunda nos ayudará a pensar con serenidad, a comprender que este episodio doloroso también pasará. Las emociones son fugaces y no tienen por qué definir la manera en cómo vas a comunicarte o la manera como vas a hacer frente a un problema. Nosotros somos libres para elegir nuestra manera de responder. No somos libres para elegir el sentimiento que tengo, pero sí soy libre para elegir la manera en cómo lo afronto, cómo lo expreso. Por esto es que cuando hablamos de inteligencia emocional, la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Qué tipo de problemas? Problemas emocionales. Pero para resolver problemas emocionales, en primer lugar necesito conocerme, en segundo, controlarme. Y esta historia continuará con los siguientes programas. Vamos a la clave número 7. ¿Cómo lograr el autocontrol? A través de una estrategia llamada el ensayo mental. Sirve para enfrentarnos a situaciones que de antemano ya sabemos que nos van a incomodar o que vamos a tener un momento emocional fuerte. Cuando sabes que vas a ir a realizar una negociación, cuando sabes que hay un problema con uno de tus hijos, que hay una dificultad con tu pareja, entonces yo ya sé que me aproximo a una zona de turbulencia. ¿Qué hacer? Hay que hacer un ensayo mental. Consiste en imaginarme esa situación difícil, dolorosa, desagradable y mi posible reacción histórica. En el pasado, lo que yo haría es atacar. En el pasado, lo que yo haría es huir. Lo que yo haría es ser complaciente, pero ya no quiero ser eso. Quiero ser una persona asertiva. Entonces, nuestro trabajo en el ensayo mental es imaginar esa situación y representar, imaginar cómo voy a reaccionar de forma más equilibrada, de manera más controlada, de manera más serena. Yo puedo llegar y decirle a mi pareja, a mi hijo, que lo que yo quiero es dialogar de forma serena, sin explotar. ¿Te parece bien? El otro te puede manifestar que sí. Entonces tú ya estás empezando a verbalizar tu ensayo mental. Esto también nos permite que nosotros logremos mandarle un mensaje a nuestro cerebro, el cual va a estar preparado cuando se enfrente dicha situación. Nuestro cerebro emocional va guardando moldes. Estos moldes son hábitos de cómo responder ante ciertas situaciones, ciertos problemas. Nuestro trabajo como adultos es ir educando a nuestro cerebro. Ahora quiero responder de una forma distinta. Claro, debemos practicar mentalmente lo que vamos a decir para que lleguemos bien mentalizados. Repítelo varias veces, imagínate la situación, imagínate que ahora sí lo haces de forma correcta, pero verbalízalo. Dile a la persona lo que buscas para que logremos dar ese paso concreto. Para ser una familia fuerte, las personas debemos conocernos y controlarnos a nosotros mismos. Una familia fuerte no nace, se hace fuerte. Vamos ahora a la sesión de preguntas. La primera pregunta que nos ha llegado el día de hoy dice así: ¿podría explicar un poco más por qué se dice que el autocontrol influye en la salud corporal,
rendimiento académico y estabilidad familiar? Gracias por tu pregunta. ¿Qué tienen en común esos tres elementos? Salud corporal, rendimiento académico y estabilidad familiar. En esas tres realidades se requiere de fuerza de voluntad para tener hábitos positivos. Quien tiene buena salud física es porque tiene buenos hábitos alimenticios. En la búsqueda del bien mayor, evita el placer a corto plazo. Claro que es rico tomar pan, un refresco, una gaseosa. Sí, es un placer a corto plazo, pero aquella persona que ha tomado conciencia de lo que le hace bien, por eso practica ejercicio. Pero para ser constante en el deporte, requerimos de autocontrol. Segunda aplicación. Quien tiene buen rendimiento académico es porque ha formado buenos hábitos de estudio. ¿Acaso estudiar generará el mismo placer que pasarse horas conectado a la consola de videojuegos? Claro que no. La consola de videojuegos es dopamina directa al cerebro, experiencia de placer. ¿Y estudiar qué es? Esfuerzo cognitivo, es dedicación. Por esto es que el autocontrol es uno de los grandes predictores del éxito el día de mañana, porque la persona va gobernándose a sí misma. Ya hablamos de la salud, del rendimiento académico. Ahora una reflexión al tema familiar. Quien goza de estabilidad familiar es por sus hábitos pro familia, es decir, que convive, que juega, que ríe, que cocina, que ayuda, que dialoga, que convence a los hijos, no que los obliga, que escucha a su pareja. Esto, escuchar, dialogar, convivir, son hábitos. Quien no tiene autocontrol, le costará mucho trabajo ser pro familia. Una buena dieta, pero con poca fuerza de voluntad, de poco sirve. Tener mucha inteligencia académica, pero no tener fuerza de voluntad, no tener disciplina, de poco sirve. Se casaron, eran jóvenes, eran bellos, tenían casa, tenían auto, pero no tenían autocontrol. Desarrollaron malos hábitos, al final se separaron. Vamos a la segunda pregunta. ¿Por qué no tengo suficiente autocontrol? Es un tema profundo. Trataré de articular algunas respuestas. Muchos padres de familia, al ser autoritarios, le apuestan a controlar la conducta de sus hijos, no a formar la vida interior. Entonces, quizá muchos de nosotros tenemos bajo autocontrol porque en casa tuvimos padres autoritarios que se enfocaron a controlar las conductas y no a que nosotros maduráramos. Madurar en el ser humano es un proceso cognitivo, ideas, y emocional, procesar experiencias. Los padres autoritarios lo que quieren es el resultado de la conducta que ellos buscan. El camino es ser padres asertivos. Los padres asertivos educan a hijos con alto autocontrol. Otra forma de responder a la pregunta, ¿por qué no tengo suficiente autocontrol?, se pudiera deber a la falta de convicción. Si usted o yo no estamos plenamente convencidos de la bondad que nosotros, de la acción que queremos realizar, será muy probable que vamos a desistir en el camino, lo vamos a abandonar. A veces, déjeme poner un ejemplo respecto al celular. Cuando a un adulto, a un adolescente, a un joven se le mete en la idea que quiere comprar un celular de un modelo específico, no para sino hasta que lo consigue. ¿Por qué? Porque tiene la convicción y no para.
Muchos de nosotros tal vez tenemos el autocontrol como una idea buena, sería agradable, pero no como una determinación. No vemos necesario cambiar mi estilo de comer. No veo necesario leer más. No veo necesario formarme. No creo que por hacer deporte estará mejor. Y entonces somos flácidos. Somos muy acomodaticios. No tenemos suficiente autocontrol tal vez porque nos falta mayor convicción. Pero también pudiera ser que nos falte motivación. Las dificultades se ven más grandes que los beneficios y entonces ¿para qué me lanzo? ¿Qué sentido tiene? Nada te apasiona, nada te motiva, simplemente te da igual lo que hagas o dejes por hacer. La persona a lo mejor no tiene verdadero interés, deseos ni aspiraciones de nada y por ello está apático ante ese tema. Para que nosotros logremos tener suficiente autocontrol, debemos trabajar el autoconocimiento. Pero de repente se puede volver un tema, un ciclo vicioso. Es que me faltan hábitos como para conocerme. Es que si yo me conociera, tendría mejor autocontrol y no rompemos ese ciclo. Ahí es donde tiene sentido buscar una tercera persona que me ayude con su experiencia a salir de mi situación. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre autoconocimiento y autocontrol? Es completamente pertinente a lo que hemos estado describiendo ahora. Se controla lo que se conoce. Imposible controlar lo que no conozco. Imagínate que te prestan una máquina enorme para rallar cebolla, rallar jícama, rallar zanahoria, pero te dicen, es una máquina muy potente, ten cuidado. Primero hay que leer el manual, porque habiéndola encendido, si no la conoces, no la puedes operar bien. Para lograr controlarme necesito tener un motivo para hacerlo. Un objetivo claro, a dónde voy, cuál es el fin que yo busco, como para dedicarle tiempo, recursos, energía, a alcanzar mis metas. Y eso es fruto del autoconocimiento. ¿Qué relación hay entre autoconocimiento y autocontrol? Quien no sabe a dónde va, no sabe qué busca, no sabe qué quiere. Es difícil que se controle porque se va a quedar con lo cómodo, con lo confortable, con lo divertido, con lo fácil, con el placer a corto plazo. El autoconocimiento y el autocontrol van de la mano, se requieren mutuamente. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así: ¿cómo trabajar el autocontrol con mis niños pequeños? Hay que vivir el autocontrol como una habilidad que se puede desarrollar. Es una convicción. No condenar a nadie al abandono. No pensar que ese niño o esa niña es un salvaje, es un imprudente y así se va a quedar siempre. No. Todas las habilidades de la inteligencia emocional, si se estimulan, se desarrollan. Debemos definir qué es lo que hay que controlar. Ayudarle al niño tal vez con esta estrategia del semáforo emocional. Enseñarle el tema de la respiración, el tiempo fuera. Si es un adolescente, ayudarle a tener una visión de futuro que le permita a él tener un sueño, un motivo por el cual controlarme. Vamos a la última pregunta. ¿Por qué se pone agresivo en una discusión? Es un tema profundo, pero a veces las personas vemos en la situación de estrés, de frustración, de tensión, de nervios, de discusión, vemos ahí una posible amenaza. Y cuando ve una amenaza, aprendió que la manera de estar seguro es atacando, siendo agresivo, a tal grado
que esta manera de responder se ha tornado un hábito, un estilo de responder frente a la vida. ¿Qué nos toca hacer ahora? Resignificar lo que yo he aprendido en el pasado. Reconocer que estoy bien, que mi entorno es seguro, que lo que yo aprendí con papá, con mamá, eso es mi pasado. No tiene por qué ser así mi pareja. Si nos hemos hecho daño, nos hemos lastimado, pedir perdón. En segundo lugar, buscar encauzar esa energía para juntos avanzar, para transformar, con la convicción de que el autocontrol sí se puede desarrollar. Algunas familias son frágiles porque no han aprendido a ser fuertes. Ayudemos a nuestra comunidad, llevemos esta formación a más personas. Vamos a la síntesis. ¿Cuáles son las consecuencias del bajo autocontrol? Que actuamos de manera impulsiva, que primero hablamos y luego pensamos, que nos metemos el pie a nosotros mismos, que lastimamos a nuestros seres queridos, que entorpecemos nuestra misión. ¿Qué implica tener autocontrol? Significa regular los propios sentimientos, el tener capacidad para resistir las tentaciones, para hacer lo correcto, la conciencia de tener objetivos a largo plazo, encauzar mi persona al cumplimiento de mi misión. Eso es tener autocontrol. ¿Cuáles son algunas de las claves para mejorar el autocontrol? La convicción de que el autocontrol se puede mejorar. Definir qué es lo que quiero controlar, retrasar la gratificación, un tiempo fuera, la respiración profunda, usar el semáforo emocional. Gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos han brindado de estar el día de hoy aquí con nosotros. Un saludo muy especial para los laicos, los sacerdotes que nos acompañan desde Venezuela. Para ustedes nuestro cariño, nuestro aprecio y nuestras oraciones. Gracias a todos por acompañarnos.